El momento en que supe que algo no encajaba fue cuando Alberto apareció en la puerta de la cafetería donde yo estaba, con mi amante. No, no fue una sospecha. No fue que leyó mis mensajes o vio una foto comprometedora. Fue mucho más directo, más cruel, más real. Nos vio juntos, sentados en la misma mesa, riéndonos como si fuéramos dos adolescentes en pleno coqueteo. Y lo peor fue que no teníamos excusa. No había papeles que revisar, ni charlas sobre los niños, ni ninguna justificación que pudiera decirse en voz alta sin que sonara estúpida. Solo estábamos ahí. Yo, con David. Y Alberto, parado en la entrada, con una bolsa en la mano. Había pasado por la cafetería porque había olvidado su cartera en casa y pensó en sorprenderme con una tarta de zanahoria, mi favorita. Por ser viernes, me dijo después. Fue como si el tiempo se congelara. La camarera dejó de caminar, los clientes dejaron de masticar. Solo se escuchaba el tintineo de la campanilla de la puerta, que seguía balanceándose como si quisiera resaltar la escena. David bajó la mirada. Yo me quedé helada. Alberto, simplemente me miró. No dijo nada. Dejó la bolsa sobre la mesa, se giró y se fue. En ese momento, supe que la línea ya no solo se había cruzado. La había destrozado. Cuando salí de la cafetería, David quiso hablar, pero no le respondí. Me subí al coche, cerré la puerta con un portazo que ni yo planeé, y conduje a casa sin poner la radio ni el GPS. Solo manejé con las manos temblando y la cabeza a punto de estallar. Llegué a casa antes que Alberto, lo que me dio exactamente 9 minutos para caminar en círculos por el salón sin saber qué iba a decir, ni cómo iba a explicar lo que había pasado ni cómo iba a justificar algo que no tenía vuelta atrás. Me miré en el espejo del pasillo como si eso fuera a darme alguna respuesta, pero lo único que vi fue una mujer que ya no podía llamarse inocente. Una mujer que ya había hecho lo que nunca pensó que haría. No lo planeé. De verdad que no. Pero eso no importaba ya. Lo hice. Cuando escuché las llaves en la cerradura, no me moví. Me quedé de pie, con las manos cruzadas frente al pecho como si con eso pudiera contener la avalancha que se venía. Alberto entró, dejó el abrigo colgado como si acabara de volver de hacer la compra, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. No me miró, no me dijo nada. Abrí la boca, pero las palabras se me quedaron atascadas. Caminé detrás de él, y cuando por fin entré a la cocina, él ya estaba sirviéndose un vaso de agua, con la misma calma que si no me hubiera visto una hora antes riéndome con otro hombre como si fuera mi novio. Pensé en decirle que no era lo que parecía, pero hasta yo sabía que eso no tenía sentido. Porque era exactamente lo que parecía. Alberto dejó el vaso sobre la encimera y me miró por primera vez. No tenía rabia en la cara. Ni gritos preparados. Ni lágrimas. Tenía una especie de decepción tranquila que dolía más que cualquier escándalo. Me sostuvo la mirada durante un par de segundos que parecieron minutos enteros y luego habló, sin levantar la voz, sin un solo temblor. ¿Desde cuándo? Y ahí entendí que lo sabía. No que sospechaba. No que tenía dudas. Lo sabía. Había encajado las piezas, tal vez hacía tiempo, y ahora solo estaba comprobando si yo tenía el mínimo de dignidad para admitirlo. No contesté de inmediato. Me tragué la saliva, bajé la vista y solo dije unos meses. No sabía si decir 3, o 5, o 1 y medio, porque la verdad es que no había contado el tiempo desde que empezó con exactitud. Solo sabía que se había convertido en parte de mi vida antes de que yo pudiera ponerle fecha. Alberto asintió, sin sorpresa. ¿Lo conoces del instituto, verdad?, preguntó. Dije que sí. El padre de una alumna, añadí yo, como si ese detalle hiciera todo aún más sucio. Alberto se apoyó en la encimera, se cruzó de brazos, respiró hondo y me miró otra vez. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto? No sabía qué responderle. Quise decirle que no era algo que busqué, que me sentía sola, que él estaba cada vez más ausente, que necesitaba sentirme viva, pero todo eso me pareció una colección de excusas de mierda que solo iban a sonar patéticas. Me limité a decir, no quería que pasara, pero pasó. Y entonces él se rió. No con humor. Una risa seca, dura, como una bofetada. ¿Y qué hago yo ahora con ese pasó?, preguntó. Se supone que debo darte tiempo para pensar, hacer terapia, ver si te arrepientes, o directamente empiezo a buscar un abogado. Yo no quería separarme.
Eso era lo más confuso de todo. No quería dejar a Alberto. Pero tampoco había podido evitar todo lo que sentí con David. Estaba atrapada en un punto en el que ninguna decisión era buena. Cada opción dolía. Cada camino tenía consecuencias. No sé, le dije. Y eso fue lo peor que pude decir. Porque él solo respondió, ya. Claro que no sabes. Se fue al salón. Se sentó en el sofá como si tuviera que reposar un peso inmenso. Yo lo seguí y me senté en la otra punta. Estuvimos así como 20 minutos, sin decir nada. Él mirando al suelo, yo mirándolo a él. Hasta que se levantó, fue al pasillo, agarró una maleta del armario y empezó a llenarla. Ahí fue cuando el miedo real me atravesó el pecho. Corrí tras él. ¿Te vas?, le pregunté. Sí, respondió, sin mirarme. ¿Y los niños?, le dije. Van a estar bien. No pienso desaparecer, pero no pienso dormir una noche más contigo en esta casa. Y esa frase, así, sin ninguna emoción en la voz, me dejó completamente destruida. Le supliqué que se quedara, que podíamos hablar, que quería arreglarlo, pero él solo repitió, yo no quiero arreglar nada con alguien que se ríe con otro mientras yo le llevo una puta tarta. Me pidió que lo dejara terminar de empacar. Que respetara al menos ese momento. No tuve más remedio que alejarme. Me senté en el borde de la cama y me quedé ahí, sintiendo que algo que había tardado 15 años en construirse se estaba derrumbando en una sola tarde. Al salir, me dijo que iba a quedarse unos días en casa de su hermano, que hablaríamos con los niños cuando estuviera más calmado. No gritó. No insultó. No tiró nada al suelo. Solo me miró y dijo, te amé mucho. Muchísimo. Pero no puedo vivir con esto. Cerró la puerta. Y me quedé sola. La mañana siguiente fue la más silenciosa que recuerdo en mi vida. Desperté en la misma cama donde Alberto y yo habíamos dormido por más de una década, pero esta vez el lado izquierdo estaba intacto, sin su cuerpo, sin su respiración, sin su olor. Me quedé mirando al techo como si de ahí fuera a caer alguna explicación milagrosa, pero lo único que sentía era una mezcla de ansiedad, culpa y una incomodidad física que me hacía querer salir corriendo sin rumbo. Los niños no estaban en casa porque ese fin de semana habían dormido en casa de sus primos, así que tenía un día entero para procesar lo que había pasado, pero en lugar de aprovecharlo para reflexionar, me pasé horas andando por la casa sin saber a dónde ir, sin ganas de comer, sin poder sentarme mucho tiempo sin sentir que el sofá o la silla me escupían. Al mediodía, decidí que no podía quedarme así. Le escribí a Alberto un mensaje breve, solo decía, ¿podemos hablar? No me contestó. Una hora después, le llamé. No respondió. Volví a escribirle, estoy en casa, por si quieres venir o decirme dónde estás. Tampoco contestó. Y entonces cometí el error de ir a buscarlo. Sabía que estaría en casa de su hermano, o al menos eso había dicho, así que cogí el coche y me planté allí sin avisar. Me recibió su cuñada, Laura, que me miró con esa cara de contención que usan las personas que intentan no meterse, pero que ya han elegido un bando. Me dijo que Alberto no estaba, que había salido a dar una vuelta y que no sabía a qué hora volvería. Le pedí si podía esperarlo en el portal. No me invitó a pasar, y eso me dolió más de lo que debería. Estuve sentada 40 minutos en el coche hasta que vi su figura acercarse desde la acera, caminando con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Cuando me vio, no hizo ningún gesto, ni de sorpresa ni de fastidio. Solo se paró frente a mí y preguntó, ¿qué quieres? Le pedí que se subiera al coche, que necesitábamos hablar. Dudó unos segundos, pero terminó abriendo la puerta del copiloto y sentándose sin decir nada. Encendí el coche solo para tener el aire acondicionado, porque el calor dentro era insoportable. No supe por dónde empezar. Lo miré y le dije, lo siento. Me interrumpió al instante. ¿Eso ya lo dijiste ayer, ahora qué quieres decirme? Tragué saliva, intenté encontrar las palabras correctas, pero me temblaba la voz. Quiero que me escuches, solo eso. No para justificarme, sino para que sepas cómo pasó todo. Se recostó un poco, giró la cabeza hacia mí y dijo, Clara, tú crees que a mí me importa cómo pasó, tú piensas que si me dices que fue un error, que te sentías sola o lo que sea, eso va a cambiar lo que vi. Me quedé en silencio. Tenía razón.
Intentar explicarlo era casi una falta de respeto, pero aún así sentía la necesidad absurda de poner en palabras lo que yo misma no entendía. Respiré hondo y hablé. Le dije que me sentía invisible desde hace tiempo, que la rutina había matado todo en mí, que no lo busqué pero me dejé llevar porque necesitaba sentirme algo más que una madre, una profesora, una mujer funcional. Le dije que me dolía haberle hecho daño, que no había pensado en las consecuencias porque en ese momento solo pensaba en salir de esa monotonía en la que sentía que ambos estábamos atrapados. Cuando terminé, Alberto se quedó un rato sin decir nada. Luego, con la voz más baja que antes, casi cansado, dijo, yo también me sentía atrapado, ¿tú crees que no? Pero nunca pensé en buscar a nadie. Pensaba en hablar contigo, en hacer un viaje, en buscar soluciones. Pero tú, Clara, tú elegiste engañarme. Eso no fue un desliz ni una confusión. Fue una decisión. Múltiples decisiones. Porque eso no fue una vez. Le pregunté si había algo que pudiera hacer. No para borrar lo que pasó, porque eso era imposible, sino para intentar salvar lo que quedaba. Me miró como si no me reconociera. ¿Salvar? ¿Tú crees que esto es algo que se puede salvar? Le dije que sí, que aunque ahora sonara imposible, las personas a veces superaban cosas peores. Se rió. Una risa vacía. ¿Y tú crees que yo quiero ser una de esas personas, que quiero despertarme cada día sabiendo que te acostaste con otro tipo mientras yo estaba trabajando o haciendo la cena para los niños? ¿Crees que puedo mirar a nuestra hija a los ojos sabiendo que tú preferiste a un padre de su colegio antes que hablar conmigo? No supe qué responder. Cada frase era una herida más. Le dije que entendía su dolor. Me dijo que no tenía ni puta idea. Que si lo entendiera, no estaría ahí sentada intentando arreglar algo que ya estaba roto. Que si de verdad lo entendiera, lo dejaría en paz. Bajó del coche. Me dijo que ya había hablado con su abogado, que no iba a pelear por la casa ni por los niños, que no quería destruir la familia más de lo que ya estaba. Quiero que vivan tranquilos. Pero yo no puedo estar ahí. No puedo vivir fingiendo que esto se puede curar. Lo vi alejarse. No volvió la cabeza. Y supe, en ese momento, que no había vuelta atrás. Nunca fui una mujer paranoica, pero lo que hizo Alberto después de nuestra conversación me dejó claro que no lo conocía tanto como creía. Pensaba que lo había perdido todo el día que me dejó en el coche sin mirar atrás, pero lo que vino después me enseñó que eso solo había sido el principio. Pasaron 3 días sin saber absolutamente nada de él. No llamó, no escribió, no volvió por la casa, ni siquiera para ver a los niños. Me limité a decirles que su padre necesitaba tiempo, que estaba muy estresado con el trabajo y que no se preocuparan. La mayor, que ya tiene 15, no se tragó nada de eso, pero no preguntó más. La pequeña, por suerte, se conformó con la excusa. Esa distancia me daba un poco de aire para pensar, pero no me preparó para lo que estaba por venir. Una mañana, mientras corregía exámenes en la sala, recibí un mensaje de una compañera del instituto, una con la que no hablaba más allá de lo profesional. El mensaje decía solo una frase: ¿es verdad lo que se comenta de ti y el padre de Carla? Me quedé paralizada. Le pregunté a qué se refería exactamente y me dijo que había llegado un correo anónimo al buzón general del instituto, con capturas de pantalla, fotos y un resumen bastante detallado de mi relación con David. No solo eso, también mencionaba la fecha en la que Alberto me vio con él, el lugar y la hora. No supe qué contestarle. Le dije que no sabía nada de eso, pero ya era tarde. A la media hora, la directora del instituto me llamó a su despacho. Cuando entré, tenía una carpeta negra sobre la mesa. Me miró con esa mezcla de decepción y profesionalismo que solo usan las personas que no quieren meterse en líos pero tampoco pueden evitar juzgarte. Me dijo que había recibido una denuncia anónima por conducta inapropiada con un padre de familia, que las pruebas eran muy comprometedoras y que mientras se investigaba, me pedía que tomara una licencia temporal. Me dio 2 semanas para aclarar la situación. Todo estaba tan perfectamente armado que no necesitaba nombres para saber de dónde venía. Salí del despacho con la cabeza baja, con la sensación de que todos me miraban aunque nadie dijera nada. Llamé a David y le pedí que nos viéramos esa misma tarde. Nos encontramos en su coche, como 2 adolescentes escondiéndose, y le conté lo que había pasado. Se puso nervioso, empezó a decir que esto podía afectarle a él también, que su exmujer podía usarlo en su contra para quitarle la custodia.
Le dije que no entendía cómo había salido toda esa información, y entonces me soltó la frase que me confirmó lo que ya sospechaba. Tu marido vino a buscarme el lunes. Me preguntó directamente si estaba contigo. No le dije nada, pero por su tono, sabía que no iba a quedarse tranquilo. Ahí entendí que Alberto no solo había decidido irse, sino que también había decidido destruirme con calma, pieza por pieza. Esa noche, revisé mi correo. Tenía una notificación del banco. Alberto había cerrado la cuenta conjunta que usábamos para gastos comunes. Entré a ver los detalles y vi que había transferido todo el dinero a una cuenta nueva a su nombre. También me llegó una notificación de la tarjeta, cancelada. Quise llamarlo, pero ya no tenía su número guardado, lo había cambiado. Llamé a su hermano, no me contestó. Mandé mensajes a su madre y a su cuñada. Nada. Me había borrado de todos lados. Fui a ver a una abogada el día siguiente. Le conté todo. Me dijo que lo que estaba haciendo no era ilegal, pero que si se demostraba que su intención era castigarme, podríamos pelear por pensión y custodia. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no, pero que sabía que él había enviado el correo. Me miró con lástima. Saber no es probar, me dijo. Salí de ahí con la sensación de que estaba peleando una guerra sin armas. La venganza de Alberto no fue impulsiva ni desordenada. Fue planificada. Primero me quitó el trabajo. Luego el dinero. Y después, el respeto de mi entorno. Una semana después de lo del instituto, recibí una caja por mensajería. Dentro, había una carpeta con impresiones de nuestras conversaciones con David, copias de fotos que yo no sabía que existían, incluso mensajes de voz. Todo perfectamente ordenado, con fechas, nombres y detalles. En la tapa había una nota escrita a mano. Decía, para que no olvides lo que hiciste. No tenía firma. No la necesitaba. Guardé la carpeta en el armario más alto de mi habitación, lejos de los niños, lejos de mí misma. Sentí vergüenza, rabia, miedo. Llamé a David y le conté todo. Me dijo que lo mejor era dejar de vernos. Que esto ya le estaba salpicando más de la cuenta. Que me cuidara. Me colgó antes de que pudiera responder. Y ahí fue cuando entendí que estaba sola. Los días siguientes fueron un desfile de incomodidad. Padres en el parque que antes me saludaban ahora bajaban la mirada. Compañeras del trabajo que antes me escribían ahora se mantenían en silencio. Alberto no solo se había ido. Se había encargado de borrar mi reputación, mi red de apoyo, mi entorno. Lo que yo había hecho estaba mal. Eso no lo negaba. Pero lo que él estaba haciendo era cruel. Frío. Quiso que supiera que me iba a castigar hasta el último día que pudiera. No fue Alberto quien me llamó. Fue su hermano. Me escribió un mensaje corto una mañana, va a pasar por casa esta tarde a hablar contigo. Dice que solo quiere cerrar esto de una vez. No quiere problemas. No respondí. Tampoco hizo falta. A las 6:15, escuché el sonido del timbre y, por primera vez en semanas, sentí que me faltaba el aire. Fui a abrir. Ahí estaba él, con la misma cara tranquila con la que se había ido la última vez. Llevaba un sobre en la mano. Entró sin decir nada, como si no necesitara permiso. Caminó hasta la sala, se sentó en la misma silla que usaba cuando hablábamos de cosas del colegio de los niños, y colocó el sobre la mesa. Me senté frente a él. No nos saludamos. Dijo que venía a cerrar esto, que ya había hablado con un abogado y que tenía claro lo que quería. Abrió el sobre y sacó un borrador del acuerdo de divorcio. Me explicó que no quería disputas. Que no iba a pedirme nada más de lo que le correspondía, pero tampoco iba a ceder. Que los niños vivirían con él la mitad del tiempo y conmigo la otra mitad. Que venderíamos la casa y repartiríamos el dinero. Que no quería volver a compartir espacios ni decisiones conmigo. Que haría lo necesario para que los niños sufrieran lo menos posible. Yo no podía decir nada. Solo escuchaba mientras cada frase marcaba el final de una etapa. Era un cierre tan limpio que dolía. Cuando terminó de explicar todo, me miró por primera vez desde que llegó. Me preguntó si tenía algo que decir. Yo tenía demasiadas cosas que decir. Pero no sabía por dónde empezar. Le pregunté si de verdad no había nada que hacer. Me dijo que no. Que ya no.
Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no. Que el odio sería más fácil. Pero que no sentía nada. Que yo había matado algo en el que no iba a resucitar. Que cada día que pasaba sentía menos y que eso era lo que más lo tranquilizaba. Le pregunté si había alguien más. Me miró como si la pregunta fuera absurda. Me dijo que no necesitaba a otra persona para saber que no quería estar conmigo. Que no necesitaba compararme con nadie. Que simplemente había terminado. Le pedí que se quedara un poco más. Que los niños estaban por llegar. Que podíamos cenar juntos, como una familia más. Me dijo que no iba a fingir. Que no le parecía justo para ellos. Que prefería hablar con ellos solo. Le pregunté si pensaba decirles todo. Me dijo que no. Que no era necesario. Que ellos solo necesitaban saber que mamá y papá ya no iban a vivir juntos. Que los seguiríamos cuidando. Que eso era lo único importante. Le dije que merecía al menos una última conversación sincera, sin papeles, sin abogados. Me dijo que no tenía ganas de escuchar más mentiras. Le juré que no iba a mentirle. Me dejó hablar. Le conté que no sabía en qué momento exacto había empezado a perderme. Que no fue una decisión consciente. Que no era una excusa, pero que necesitaba que entendiera que durante meses me sentí invisible. Le dije que no era culpa suya, pero que tampoco era solo mía. Le conté que con David me sentí vista, pero que no lo amaba, que nunca lo amé. Que fue un error enorme, uno que no podía borrar. Le dije que entendía su dolor, pero que me dolía más que me hubiera convertido en un objetivo. Que podía entender su distancia, su silencio, incluso su decisión de divorciarse, pero que no podía justificar que me dejara sin trabajo, sin dinero, sin red. Le pregunté si se sentía mejor después de eso. No respondió. Después de un rato, me dijo que cuando me vio con David, no pensó en venganza. Que durante los primeros días, solo pensaba en irse, en desaparecer. Pero que cada vez que recordaba la escena, cada vez que veía mi cara sonriendo frente a otro, sentía una rabia que no sabía cómo manejar. Que cuando se enteró de que el instituto no sabía nada, pensó que al menos alguien debía saber quién era realmente la mujer que educaba a sus hijos. Me dijo que no lo pensó tanto. Que fue por impulso. Que después, cuando vio que me habían suspendido, no se sintió mejor. Solo más vacío. Le pregunté por qué no me llamó entonces. Me dijo que no quería verme rogar. Que no quería que esto se convirtiera en una negociación emocional. Se hizo un silencio largo. Él miraba la mesa. Yo lo miraba a él. Le pregunté si podía perdonarme algún día. Me dijo que no lo sabía. Que quizás sí. Pero que no por eso volveríamos a estar juntos. Me preguntó si yo me perdonaba. Le dije que no. Que me costaba mirarme al espejo. Que cada día era una pelea conmigo misma. Me dijo que esperaba que no fuera un acto. Que si de verdad estaba arrepentida, al menos los niños podrían tener una madre que aprendió algo. Me levanté y fui a la cocina. Serví 2 vasos de agua. Volví y le di uno. Lo tomó, dio un sorbo y lo dejó sobre la mesa. Le pregunté si le podía dar un abrazo. Dudó unos segundos. Luego se puso de pie. Nos abrazamos. No fue un abrazo largo ni fuerte. Fue como esos abrazos que das en un aeropuerto, cuando sabes que no vas a ver a alguien por mucho tiempo. Y así fue. Me dijo que en unos días volvería a recoger sus cosas. Que si quería, podía salir con los niños y dejarle la casa sola. Le dije que no hacía falta. Que era su casa también. Me dijo que no lo era más. Salió sin decir adiós. Cerró la puerta con cuidado. Después de aquella última conversación con Alberto, pasé los días siguientes sintiéndome como si habitara una casa que ya no me pertenecía. Cada rincón estaba lleno de recuerdos que ahora parecían ajenos, como si en lugar de haberlos vivido, los hubiera visto en una película antigua. No fue una sensación de nostalgia ni de tristeza poética, fue más bien una constante punzada de incomodidad, como si incluso las paredes supieran que ya no era bien recibida. El cuarto de los niños seguía igual, pero yo los miraba con una mezcla de ternura y culpa tan intensa que muchas noches prefería no entrar. Cocinaba lo justo, limpiaba lo necesario, y evitaba quedarme sola en una habitación más tiempo del necesario porque estar sola conmigo misma se había vuelto insoportable.
Las cosas con los niños fueron complicadas. Alberto y yo acordamos decirles juntos lo que estaba pasando, pero él me pidió que fuera yo quien hablara primero, que era lo mínimo que podía hacer. Esa noche los senté en el salón y les dije que su padre y yo íbamos a separarnos. Me preguntaron por qué y, aunque pensé en muchas maneras de suavizar la respuesta, terminé diciéndoles que me equivoqué, que hice daño, y que su padre necesitaba espacio. Mi hija mayor no dijo nada. Se levantó y se fue a su habitación sin mirarme. Mi hijo pequeño me abrazó y me preguntó si eso significaba que ya no íbamos a ser una familia. Le dije que sí íbamos a seguir siéndolo, solo de una forma distinta, pero ni yo me creí esa frase. Los niños se adaptaron como pudieron. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencios, preguntas sueltas, y muchas cenas incómodas. Cuando Alberto venía por ellos, todo era frío y preciso. No cruzábamos más de 3 palabras. Y cuando yo los recibía de vuelta, tampoco me contaban mucho, como si ambos tuvieran miedo de traicionar al otro solo por hablar de él o de mí. David me escribió una vez más, pero no contesté. Ya no tenía sentido seguir con algo que desde el principio estuvo podrido. Pensar en él me daba vergüenza. No por él, sino por mí. Por lo que permití. Por cómo me perdí. En el instituto, me llamaron para decirme que podía volver si quería, que no se habían encontrado pruebas de que hubiera afectado a mis funciones como profesora. Pero ya no me sentía capaz de entrar a ese lugar. Renuncié sin dar muchas explicaciones. Busqué trabajo en otro centro, más alejado, donde nadie supiera quién era. Me aceptaron después de una entrevista en la que, por primera vez en mucho tiempo, dije la verdad sobre por qué había dejado el anterior. El director me escuchó en silencio y al final solo dijo que esperaba que el trabajo me ayudara a seguir adelante. No era simpatía. Era respeto. Algo que no había sentido en meses. Con Alberto no volví a tener más conversaciones personales. Todo se limitaba a temas legales, horarios, logística. Cuando firmamos el divorcio en la notaría, me temblaban las manos. Él estaba sereno. Ni frío ni distante, solo neutral. Como si ya no tuvieran nada que ver conmigo. Me dio la mano al final y me dijo que esperaba que los dos encontráramos una forma de ser felices, aunque fuera por separado. Asentí, sin palabras. Me fui caminando ese día. No tomé taxi. No pedí a nadie que me recogiera. Caminé más de 40 minutos hasta llegar a casa porque no quería estar en ningún lugar cerrado. Llegué con los pies cansados, pero la cabeza un poco más clara. Con el tiempo entendí que lo que más me dolía no era haber perdido a Alberto, sino haber perdido la posibilidad de seguir siendo la persona que él pensaba que yo era. Me había traicionado a mí misma mucho antes de traicionarlo a él. No había un momento exacto donde todo se rompió, fue una suma de decisiones pequeñas, cobardías cotidianas, y silencios que no me atrevía a enfrentar. Pensé muchas veces que si hubiera pedido ayuda antes, si hubiera hablado en lugar de esconderme, si hubiera elegido enfrentar lo incómodo en lugar de buscar una vía de escape, tal vez las cosas serían distintas. Pero no lo hice. Y ya no se puede volver atrás. Hoy vivo en un piso más pequeño, con menos muebles, menos fotos, menos ruido. Los niños se quedan conmigo la mitad del mes y, aunque al principio todo era tenso, hemos ido recuperando una especie de calma. Mi hija mayor me habla con más naturalidad, aunque todavía se nota que hay cosas que prefiere guardarse. Mi hijo menor parece haber aceptado que mamá y papá ya no son lo que eran, pero a veces me abraza más fuerte de lo normal, como si tuviera miedo de que yo también desaparezca. No tengo pareja, ni la estoy buscando. No porque crea que no la merezco, sino porque todavía estoy aprendiendo a estar conmigo misma sin sentir rechazo. Lo que aprendí de todo esto es que no hay nada más peligroso que vivir con la idea de que todo está bien mientras por dentro te estás apagando. No se trata de aguantar o de esperar a que el otro adivine lo que te pasa. Se trata de hablar, de pedir lo que necesitas, de tener el valor de decir que algo no está funcionando antes de que sea demasiado tarde. También entendí que los errores, por más graves que sean, no te condenan a una vida entera de castigo. Te marcan, sí. Te cambian. Pero también pueden ser el principio de algo más honesto. No mejor, pero sí más real. Alberto rehizo su vida, o al menos eso me dijeron los niños. No me lo contaron con detalles, pero supe que había empezado a salir con alguien. No sentí celos. Sentí alivio. Porque si él era capaz de volver a confiar, de volver a abrirse, entonces yo también podría hacerlo algún día.
No para recuperar lo perdido, sino para empezar otra cosa desde otro lugar. Uno más consciente. Más honesto. Más humano. Y si alguien me preguntara si me arrepiento, diría que sí. Pero no solo de lo que hice, sino de lo que no hice antes. De no hablar, de no cuidar, de no parar a tiempo. La infidelidad no fue el inicio del final. Fue solo la consecuencia de todo lo que dejamos pasar sin atender. Eso es lo que aprendí. Y lo que intento no volver a repetir.